En el año 2000, el mundo del cine fue testigo de un épico relato que capturó la esencia misma de la antigua Roma. Gladiator, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Russell Crowe. Esta película épica nos transportó a una época de gloria y traición, donde los valientes luchaban por la justicia y la libertad en las arenas del Coliseo romano. Si bien es obvio que los cineastas realizaron una impresionante cantidad de investigaciones históricas y académicas, gran parte de la trama es ficción. Sin embargo, lo cierto es que sí existió Máximo, el hispano, y es un personaje histórico. Aunque hay bastantes cambios con respecto al papel que interpreta en la película. El personaje está inspirado en Marcus Nonius Macrinus, que fue senador y general de las legiones en Roma. Marcus nació en una familia noble, descendiente de una larga línea de guerreros y líderes. Desde joven demostró una destreza y valentía excepcionales, capturando la atención de aquellos que lo rodeaban. Su padre, un respetado general del ejército romano, reconoció el potencial de Marcus y lo instruyó en el arte de la guerra y la estrategia militar. Con el tiempo, Marcus ascendió en las filas del ejército romano, ganándose una reputación como un líder intrépido y un guerrero formidable. Participó en innumerables campañas militares, enfrentándose a enemigos tanto dentro como fuera de las fronteras del imperio. Su valor en el campo de batalla se convirtió en una leyenda, y su nombre resonaba en los corazones de aquellos que lo veían como un héroe. Pero la vida de Marcus no estuvo exenta de dificultades. En su ascenso hacia la gloria, enfrentó desafíos y adversidades que pondrían a prueba su determinación y su coraje. Una de las anécdotas más impresionantes sobre Marcus Nonius Macrinus se remonta a sus días como comandante en las fronteras del Imperio Romano, donde enfrentó a las tribus germánicas en una batalla que pasaría a la historia como una de las más épicas de su tiempo. En el apogeo del conflicto, las tribus germánicas habían lanzado una feroz ofensiva contra las fronteras del imperio, amenazando con desencadenar una invasión que pondría en peligro a Roma misma. Marcus, al mando de un destacamento de legionarios, se enfrentó valientemente a los invasores, liderando a sus hombres en una serie de audaces contraataques que mantuvieron a raya al enemigo. Pero la situación se volvió desesperada cuando las fuerzas germánicas lanzaron un asalto final contra las defensas romanas, amenazando con desbordarlas y sumir la región en el caos y la destrucción. En medio del fragor de la batalla, Marcus vio una oportunidad para cambiar el rumbo de la contienda. Con valentía y determinación, lideró una carga audaz contra las líneas enemigas, enfrentándose a los guerreros germánicos con una ferocidad y habilidad que dejaron a todos los testigos atónitos. Empuñando su espada con destreza y furia, Marcus luchó como un león entre sus enemigos, derribando a todos los que se interponían en su camino. Su ejemplo inspiró a sus hombres a redoblar sus esfuerzos, y pronto se unieron a él en la lucha desesperada por la supervivencia. Juntos rompieron las filas enemigas, dispersando a los invasores y asegurando la victoria para Roma en una batalla que parecía perdida. La hazaña de Marcus en aquella batalla se convirtió en una leyenda entre las filas del ejército romano, y su nombre resonó en los corazones de aquellos que habían presenciado su valentía en el campo de batalla. Su coraje y determinación en la hora más oscura de la batalla se convirtieron en un símbolo de esperanza y resistencia para todos aquellos que defendían las fronteras del Imperio Romano. Con el tiempo, la tormenta política que había sacudido a Roma se disipó y un nuevo emperador ascendió al trono. Marcus fue recompensado por su lealtad con honores y títulos,
pero su mayor recompensa fue la satisfacción de saber que había cumplido con su deber y defendido los ideales en los que creía. Pero la vida de Marcus estaba lejos de ser tranquila. A medida que envejecía, enfrentó nuevos desafíos y pruebas que pondrían a prueba su fortaleza y su determinación. En una época de decadencia y corrupción en el Imperio Romano, se vio obligado a luchar no solo contra enemigos externos, sino también contra la insidia y la traición dentro de las mismas paredes de Roma. A pesar de todo, Marcus nunca perdió su fe en los ideales de honor y justicia que habían guiado su vida. En sus últimos días se retiró a su finca en las colinas de la campiña romana, donde pasó sus días en paz y tranquilidad, rodeado de su familia y seres queridos. Y así, la vida de Marcus Nonius Macrinus llegó a su fin, pero su legado perduraría para siempre en los anales de la historia romana. Su valentía, su lealtad y su determinación fueron un ejemplo para todos aquellos que vinieron después de él, recordándoles siempre la importancia de defender aquello en lo que creen y permanecer fieles a sus principios, incluso en los momentos más difíciles. La película Gladiator nos ofrece una ventana a este mundo de coraje y desafíos, presentándonos a personajes como Máximo Décimo Meridio, cuya historia ficticia refleja muchos de los valores y desafíos que enfrentaron los hombres como Marcus Nonius Macrinus en la antigua Roma. Aunque Máximo es un personaje inventado, encarna el espíritu de valentía, lealtad y determinación que caracterizó a muchos de los héroes de la historia romana. En la pantalla vemos a Máximo luchando en la arena del Coliseo, enfrentándose a enemigos formidables y luchando por su libertad y su honor. Aunque su historia es ficticia, su lucha por la justicia y su búsqueda de redención resuenan con la misma intensidad que las hazañas reales de hombres como Marcus Nonius Macrinus. Al igual que Máximo, Marcus enfrentó desafíos que pusieron a prueba su coraje y su determinación. Desde las sangrientas batallas en las fronteras del imperio hasta las intrigas políticas en los pasillos del poder en Roma, Marcus demostró una y otra vez su compromiso con sus ideales y su lealtad al Imperio Romano. Y así, la historia de Marcus Nonius Macrinus vive en la memoria colectiva como un ejemplo perdurable de lo que significa ser verdaderamente romano, valiente en la batalla, firme en la adversidad y leal hasta el final. Su legado perdura como una inspiración para todos aquellos que buscan la grandeza en un mundo lleno de desafíos y dificultades, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la luz del honor y la justicia nunca se apaga.